recuerden, que sean interesantes para la clase. ¿Quién recuerda de todos esos puntos que conversábamos en el día de ayer? ¿Quién recuerda? Vamos a ver, ¿quién se anima? Aarón. Estábamos hablando sobre los tributos, la obligación tributaria, los Muy bien. deberes del contribuyente, algunos deberes también hablamos de la DGI, ¿Y qué de las decíamos de la sanciones. DGI? ¿Tú recuerdas? Ajá, Dirección General de Impuestos Internos, dijimos que es una de las principales instituciones recaudadoras de impuestos, acompañada de la Excelente. DGA, Dirección General de Aduanas. Muy bien, así mismo es. Así es. Santa, muchas gracias, Aarón. De nada. Santa, que tenía la manita levantada. ¿O fue por error? Buenas noches. También Hola. hablábamos sobre el 002 de lo jurídico Muy bien. para personal RC02. y empresarial. Ajá. Muy Ajá. bien. Ok, así como nos decía Santa, tocábamos el punto de los formularios RC02 para las empresas jurídicas, ya sea para registrar o hacer actualizaciones de datos, y el RC01 para las personas físicas, de igual manera, para registrar y actualizar datos. ¿Y qué más comentábamos? ¿Quién recuerda uno de los deberes que tenían los contribuyentes con la DGI? Un deber que ustedes recuerden que tenemos con la DGI, los contribuyentes, las empresas. Llevar el pago de los impuestos al día. Muy O bien. Así es, Santa, que levantó su manita también. Colaborar con lo que dijo mi compañero Aarón y para registrar o sea, para estar al día, trabajar las cosas como con más, ¿cómo se dice? Formalidad. Exacto, sí. Gracias, profe. Siempre muy bien, así es, son de los deberes. Y como decían los chicos, el cumplimiento de los impuestos, tener más formalidad. Aparte de eso, de nosotros hacer nuestras declaraciones también, evitar falsificaciones o fraude, que eso abarca entre los delitos, ¿verdad? Tributario y las sanciones tributarias también. También recordábamos que teníamos que guardar la documentación. ¿Por cuántos años decíamos? Vamos a ver, ya tiene la manita levantada. Por 10 años mínimo. Y también teníamos que tener toda la información al día. A la dije, A la ¿cómo es? DGI. A la DGI, por ejemplo, dirección, etcétera. Exacto. Muy bien, así como dice Lía, que si por ejemplo nosotros hacemos algún cambio de domicilio, informarlo, ¿verdad? Que esos son unos de nuestros deberes, informarle los cambios que se realizan. Es decir, vimos todos esos deberes, también aprendimos sobre algunos departamentos, por ejemplo, la facultad fiscalizadora, que es de la que se encarga de revisar y supervisar de que estemos realizando bien nuestras operaciones. Ellos tienen también el derecho, si quieren, de revisar nuestros libros contables, nuestros libros de banco. Al mismo tiempo, también pueden revisar nuestros inventarios. Decíamos que teníamos una facultad normativa, que es quien se encarga de establecer lo que son las normas para emitirla. Otro punto importante, entre todo, es que también la DGI tenía ciertos deberes conmigo como contribuyente. Recuerden que tenían el deber de reserva, es decir, de protegerme a mí como contribuyente, mis informaciones, tenerla de una manera confidencial, ¿verdad? No pasarla a terceros, sino cuidar mi perfil como empresa,
cuidar a mis informaciones, mis datos, de que no sean utilizados por otro. Es decir, fueron muchos puntos que nosotros vimos en el día de ayer. Y hoy vamos a seguir complementando. También hablábamos, miren, algo importante sobre el RNC. El RNC es el Registro Nacional del Contribuyente. Y tenemos dos tipos de registro. ¿Recuerdan alguno cuáles son los dos tipos de registro que tenemos? Yo. Vamos a ver, Aaron es muy participativa. Son de personas físicas y de jurídicas, sí. Muy bien. Personas físicas que pertenecen a un único dueño y que éstas se registran con el número de cédula de la persona. Y tenemos también a las personas jurídicas. Quien me otorga a mí el registro nacional, su RNC, es la DGI, un registro que contiene unos 9 dígitos. Así es. Entonces, voy a compartir aquí, ya después que nosotros recordamos todos esos puntos que hablamos en el día de ayer, vamos a pasar a otros puntos importantes, ¿verdad? Que nos faltan un poquito, que es sobre la estructura y clasificación de un comprobante fiscal, que es un comprobante fiscal que escuchamos tanto. Y a veces cuando nosotros vamos hasta un supermercado, vemos el letrerito. Si desea comprobante fiscal, por favor pedirlo, ¿verdad? Así que dice. Entonces sí, vamos a conocer. ¿Qué es un comprobante fiscal? Como dice aquí. Es un documento, es esa factura que nos entregan que acredita que hubo una transferencia de un bien. Cuando hablamos de transferencia, es cuando yo adquiero un producto, un artículo, y pago por este. Entonces hay una transferencia. Y el comprobante fiscal es esa numeración, ese documento que me están entregando. Aunque usted vea que usted vaya a una caja y cuando usted va a pagar, la joven le dice con comprobante fiscal y usted dice que no. No es que a usted no le den un comprobante fiscal. A nosotros nos están entregando un comprobante fiscal. Lo que pasa es que el comprobante fiscal que nos están entregando a nosotros como un usuario, como un cliente normal, común del supermercado, es un comprobante que es utilizado para un consumidor final. Es un comprobante que no me van a reconocer ese gasto que yo fui a hacer al supermercado. A ver, que Flor Ángel tiene la manita levantada. Era eso que yo le iba a decir, que le entregan un comprobante como consumidor final, un B02. Exactamente. Entonces tenemos que tener eso claro. No es que a nosotros no nos están entregando un comprobante, sí me lo están entregando, pero que este va a un consumidor final, como dice el concepto, consumidor final es ese cliente común que no le van a reconocer el gasto porque tú no tienes una empresa, no tienes un registro, pero en sí la factura lo tiene. Ya cuando tú solicitas un comprobante fiscal, cuando son empresas registradas, es porque te van a reconocer el gasto. Cuando hablamos de reconocer el gasto, es que si yo gasté 5,000 pesos, yo quiero que la DGI sepa que yo gasté 5,000 pesos. Eso es lo que se llama reconocer los gastos. Entonces, ese número de comprobante fiscal, manita levantada, Flor Ángel. Sí, profe, pero dependiendo la empresa, no todos los gastos se pueden registrar en la DGI. Oh, ¿cómo que no? ¿Por qué usted dice eso? Vamos a ver. Porque el otro día yo fui a comprar algo de donde yo trabajo y para no hacer dos facturas, yo hice una sola factura, compré algo para mí, un colágeno y unas cuantas cosas. Entonces la licenciada de allá me dijo que esa factura no se podía registrar en la DGI porque como ahora vamos bien. De la empresa no se puede. Sí, ahora vamos a aclarar esa parte. Miren,
¿A qué se refiere Flor Ángel cuando dice que no todos los gastos me los reconocen? No es que no te los reconozcan. Lo que pasa es que si usted tiene una empresa que se dedica a comercializar papelería, ¿verdad? Usted tiene una librería, un copiado. ¿Qué es lo que hay en un copiado? Papeles, folder, lápices, marcadores, ¿verdad? Todo lo que nosotros vemos en una librería. Pero cuando yo voy a ir a donde mi suplidor, la factura que mi suplidor me entrega con comprobante fiscal para que se me reconozca el gasto, debe de tener utensilios y materiales de acuerdo a mi negocio. En esa factura yo no puedo encontrar que diga piña, carne, arroz, leche, porque usted vende Correcto, eso. correcto. Usted no vende ese, exacto. Sí, puede participar, Santa, si quiere agregar algo. Le iba a explicar ahí, ya que usted comenzó, escúcheme que le interrumpa. No, no hay Que, problema, esa es la idea. que eso le iba a decir porque yo trabajé en una empresa y llevaba esa área de contabilidad y yo no podía registrar, o sea, entrar ninguna factura que no fuera a lo que yo, a lo que se dedicaba la empresa. Porque también yo compraba que azúcar, que café, pero ya no dependía de ahí, sino eso era para la casa de la dueña. Entonces, ya por esa razón fue que no se pudo entrar esas facturas. Por eso fue que la joven comentó ahí, no es que no se puede, sino porque eso no se hace en la empresa, no se vende ni se realiza. Pero Exactamente. todo en realidad debe de llevar un comprobante fiscal, solo que Sí, lo que esté registrado. O sea, por eso fue que a ella le dijeron eso. exactamente, así es. Todos los gastos que tú necesites, tú lo puedes reportar siempre y cuando vayan adecuados a tu empresa. Como le pasó a Flor Ángel. Ella compró para la empresa, pero para no hacer dos facturas, que pagar dos veces, ella entendió que podía agregar algo, pero ya en eso que ella agregó inmediatamente, ya esa factura se altera, porque ellos no son una empresa ni que venden colágeno ni las otras cosas que ella compró. Eso es lo que sucede. Entonces, esas son observaciones que tenemos que tomar en consideración. Al igual, miren, antes de que pasara la actualización, antes los comprobantes fiscales eran con la letra A en vez de B. Y no había tantos requisitos, ni había tanto control como ahora. ¿Por qué? Porque había muchos dueños de empresas que hasta la compra de la casa la pasaban como un gasto. Entonces la DGI fue dando, ¿qué fue haciendo la DGI? Fue revisando, fue dándose cuenta, fue haciendo investigaciones y se dieron, y obviamente cayeron en la necesidad de que estaban reportando gastos que no iban de acuerdo a lo que opera tu empresa. Una empresa que se dedica a la herrería, de que comprando carne, azúcar, pan, leche, toalla Perdón, profe. sanitaria. Ajá. Y eso también fue, o sea, fue afectada muchísima persona o empresa por la razón de que eso ya se veía como viveza. Sí. Entonces, eso, el comprobante se entiende que eso tiene una devolución que por lo que tú le pagas, por los impuestos que tú pagas para la devolución de la empresa. Entonces, no podían cubrir los gastos también para hacer una devolución a los gastos de una casa. Exactamente. Eso era lo mismo que pasaba. Ellos entendieron así mismo, como dice Santa, que eso era como algo como para yo poder sopesar más el gasto, que al final el impuesto que yo fuera a pagar fuera menor. Porque yo ahí presentaba todos los gastos de mi casa, la farmacia, es decir, un sinfín de cosas. La DGI comenzó a hacer esa investigación, se dio cuenta, entonces formuló lo que fueron unas normativas y cambiaron esa parte de los comprobantes, donde son ahora más específicos, más estrictos, con más control, para que eso no se diera, no hubieran todos esos escapes que habían antes. Claro está que hay ciertas facturas que tal vez usted dice, pero eso no va con relación a la empresa, pero se puede dar. Por ejemplo, una cena con un socio es un gasto y te lo pueden reconocer porque las empresas necesitan negociar.
un almuerzo con un cliente, se te puede reconocer. Por ejemplo, esa misma empresa de Santa o de Flor Ángel. Llegó un socio de un señor de Estados Unidos y quiere invertir. Yo le mostré la empresa que nosotros tenemos, pero déjame invitarlo a comer, ¿verdad? Para hablar de negocios. Esas son negociaciones. Tú vas con él a un restaurante, almuerzan, solicita esa factura con comprobante fiscal, pero tú estableces de que fue una reunión, ¿verdad? Con un socio de inversión y se te puede reconocer. Pero luego tú encontrar 15, 10, van a decir, pero ven acá, pero o este dueño de esta empresa todos los días cena afuera. Hay que saber, hay que tener sus controles, hay que saber mediar. Porque hay empresas que asimismo hacen actividades. Hay muchas empresas que cuando van a iniciar el año, vamos a iniciar el año, vamos a hacer una convención de venta. Y ahí hay muchísimos gastos de local, de decoración, de comida, de bebida. Y esos son gastos que se deben de reconocer y tal vez no van involucrados con la operación que hace la empresa. Pero tú tienes que saber la actividad. Tú tienes que tener esa actividad registrada. Por si en un momento la DGI está trabajando ese formulario, se encuentra con esos gastos y te llama, tú sepas y diga el por qué. Eso es lo que pasa. Y a través de estas normativas sucedió algo de que todas esas personas que pasaban factura de gasto de su casa, de medicina, ¿qué hicieron? Se tuvieron que educar porque había muchos dueños de empresa que tal vez no tenían un salario en sí, sino que como yo era dueño de empresa, yo cargaba todo lo de mi casa también a la empresa y no tenía un salario. Y la DGI estimuló, no, si tú eres dueño de empresa y te lo dice la ley, el código tributario te lo establece el código de trabajo y la ley de seguridad social, la ley 87-01, aunque usted sea dueño directivo de una empresa, usted tiene que estar registrado y tener un salario. Y se entiende que de ese salario es que salen los gastos de su casa. Porque es lo mismo, si en vez de tú tener una empresa, tú fueras un asalariado, ¿de dónde salen los gastos de tu casa? Tienen que ser de tu salario. Y la DGI, esos años, finales 2017, 2018, lo tomó para educar a los contribuyentes sobre esa parte de los gastos. Y por eso es de que hay que tener mucho cuidado. Si usted tiene una empresa que se dedica que una librería, sus suplidores, su factura tienen que ser con relación a lo que usted hace en su empresa para que se le pueda reconocer ese gasto. Ahí estamos claros. ¿Se ha entendido la idea? Sí, profe. Ok. Sí. Yo creo que vi la manita levantada ahorita de Elías. No sé si él quería decir algo. Era para preguntar que si en dado caso se le iba un artículo que no era correspondiente a la empresa, ¿se le anulaba la factura completa? Bueno, en ese caso, si por ejemplo todavía tú estás en caja y se fue algo y tú hablas con la chica y te la cancelan y la vuelven y la generan, no hay ningún problema porque el supermercado puede hacer eso. Puede anularla porque todavía tú estás ahí en caja. Ahora, si ya tú pagaste y te fuiste y te diste cuenta en la empresa, lo mismo que decíamos, ya esa factura no la puedes cargar. No hay manera de que te la reconozcan porque ya ahí se te fue algo que no era. O al menos, porque también hay que ver todos los puntos, que ese artículo que tal vez se te fue, sea un artículo que tal vez se pueda utilizar de un momento en la empresa. Imaginemos que se te fue un baigón. Un baigón tal vez no es algo que vaya con los productos tuyos, pero un baigón en su momento es necesario para las plagas que se dan en las empresas, para que no te ensucien la librería, ni que vayan los ratones y te rullan los Ford, ¿verdad que sí? Entonces son como artículos que se te pueden pasar, se puede sopesar, pero si tú estás pasando la factura y se te fue ahí de que es un pollo, adiós carajo, dime, ¿verdad que sí? Como que ya ahí tú de una vez tienes que echarte para atrás. ¿Se entendía esa Déjame idea? decirle algo a Elías. Ajá. Yo trabajaba en el supermercado nacional
y nosotros hacemos, como dijo la profe, los comprobantes, bueno, todos los supermercados, pero comprobante fiscal, uno le pregunta al cliente. Mayormente allá no pasó con UTESA, con las facturas de UTESA, y se nos pasó un artículo así mismo. Lo que hicimos fue, o sea, que uno se dio cuenta a tiempo y tanto el cliente también. Entonces lo que se hizo fue, como dijo la profe, se anuló esa factura y se sacó porque lo que se había pasado no podía en ningún momento estar en esa factura, porque un ejemplo, ellos podían comprar alcohol, pero no te avala esa factura con comprobante fiscal. Y lo que hicimos fue que anulamos la factura, volvimos y pasamos, y ahí ya todo bien, todo quedó todo bien. No sé si me Exactamente. entendieron. Exacto, que era Ok, lo mismo que yo claro, sí. Muchas gracias. le explicaba. Si te diste cuenta, la pueden anular porque esos sistemas de empresa ya están muy avanzados, que tú anulas todo, muchas veces suben otra vez la factura y lo único que tú haces es que sacas ese producto y ya. Y no tiene que como pasar todo de nuevo. No sé si eso lo hacían allá, Santa, pero he visto que se puede hacer en ciertas empresas. Que tú pasaste muchísimos artículos, pasaste uno que no iba, te anulan la factura completa, pero luego, como con el mismo código, suben la factura al sistema otra vez y ya tú saques ese solo artículo para no tener que pasarlo todo nuevamente. Que hay muchas que la hacen así, que son sistemas ya que son bastante modernos, que te permiten todo eso, pero No, claro, obviamente... claro que sí, profe. Lo que pasa es que yo me di, yo me di cuenta a tiempo y el caballero que estaba haciendo la compra también. Entonces lo que se hizo que se pudo anular porque eran pocos artículos. Yo no lo había pasado Perfecto. todo, entonces, pero sí, se hace así, eso es cierto. Lo que se hace es que con ese código de factura, claro está, toda esa factura trae un código y lo entran con eso y ya ahí solamente sale el artículo que tú no quieres y ya tú sale tu factura normal, bien. Exactamente. Son ya sistemas que son muy, muy avanzados y que obviamente para solucionar este tipo de situaciones que se pueden dar en el momento. Bien, entonces miren, dentro de la serie, ¿qué es la serie de un comprobante fiscal? Es aquel el que se reconoce, ahora mismo lo reconocemos con una B. Si usted, por ejemplo, cuando termine la clase o tiene de manera rápida alguna factura, ustedes pueden buscar donde inicia una letra B. Claro está que usted se va a encontrar que la factura le dice consumidor final y esa B va a comenzar seguida de un 02, porque es para consumidores finales. Si fuera ya para una empresa, de igual manera comienza con la B, pero sería un 01. Esa es la serie de los comprobantes fiscal. ¿Por qué emiten una letra para ese serial? Porque asimismo también hay diferentes tipos de comprobante. Este es el serial que ha de seguir trabajando la DGI con este. Flor Ángel tiene la manita levantada. Profe, también hay comprobantes para regímenes especiales porque hay empresas que están exentas de impuestos. Los B14 creo yo que son. Sí, eso lo vamos a ver. También hay que son gubernamentales, hay comprobantes gubernamentales, hay varios tipos, eso lo vamos a mencionar. ¿Quién más tenía la manita levantada? Más nadie. No, fue a mí que se me levantó sin querer. Ok. Entonces, luego tenemos el tipo. El tipo de comprobante fiscal es la numeración seguida de la letra, como yo le dije. El B01 para reconocer los gastos de las empresas, el 02 consumidor final, que tenemos también el gubernamental, el 14, el 15, el 08, 07, hay muchísimo. Todo eso lo vamos a ver. Pero lo más utilizado o el más utilizado son el B01, B02. Obviamente el B02 porque hay que se le entrega a todos los demás clientes. Entonces, ya la secuencia comienzan, la secuencia como establece aquí, tú comienzas a ver desde la izquierda, ¿verdad? Tiene el B, luego 9 dígitos y se comienza a numerar desde el final, desde la izquierda. Sería, por ejemplo, B01, 000,
hasta comenzar con el 1, luego el 2 y así sucesivamente. Vamos a ver aquí este ejemplo. Miren, la serie que es B, ¿verdad? De un comprobante, el tipo de comprobante 01 que corresponde que es fiscal. Entonces, esta sería todo lo que es la parte secuencial. Obviamente, siempre comenzamos, si tú eres una empresa y comenzaste a emitir por primera vez comprobante fiscal, todo esto sería 00000 y aquí 1 y después el 2, el 3 y así sucesivamente. Va aumentando, va aumentando, va aumentando. Los comprobantes fiscales son emitidos por la DGI. Anteriormente, la DGI te habilitaba comprobantes, lo que tú quisieras utilizar. Ahora no, ahora tú debes de pedirlo, debes de solicitarlo. Y hay empresas que muchas veces, dependiendo del tipo de empresa que sea, no te otorgan una cantidad grande. A un supermercado sí te lo otorgan una cantidad bastante considerable, pero una empresa pequeña que tú no genere tanto comprobantes fiscales, tú solicitas y te pueden habilitar 5, 10. La DGI, podemos decir como que se ha vuelto tacaña con los comprobantes. Un comprobante, vamos, bueno, tú no necesitas tanto, vamos a darte 5. Y todos los meses, dependiendo como sea tu secuencia, también tu comportamiento, ellos te van aumentando. Hay veces que hay empresas que hasta te bloquean los comprobantes cuando tú te vuelves moroso. ¿A qué llamamos moroso? Bueno, a que tú tenías o que pagar un impuesto y no lo hiciste, o puede ser de que tú tengas que hacer una presentación, tu declaración. Tengo que presentar el ITEVI y no lo hice a la fecha. Entonces, para la DGI, tú eres un contribuyente que estás evadiendo. Entonces, te limita los comprobantes fiscales, te bloquea. Hasta que tú no pongas todo en orden y emita ese comprobante y todo lo demás, ellos no te habilitan. Y cuando lo hacen de a poquito, que 5 y así sucesivamente. Ay, me fui muy lejos. Bien, entonces miren, aquí tenemos, esto es como un pequeño diagrama de la misma estructura del comprobante fiscal, ¿verdad? El número de comprobante fiscal, su estructura, que era lo que hablábamos, de que tiene una serie de áreas, va a tener también una división de negocio, el tipo de empresa, un área de impresión. Los comprobantes fiscales se pueden emitir a través de impresoras fiscales autorizadas por la DGI, o cuando son pequeñas empresas, tú lo puedes solicitar por sistema. ¿Qué es solicitar por sistema? Tú entras a la página virtual, lo solicitas, te lo emiten y tú tienes una factura pro forma diseñada, ¿verdad? En tu empresa, porque es una empresa que no necesita una impresora fiscal. Entonces, por sistema, tú lo vas utilizando. Ellos te dicen, te doy 5. Tú lo colocas ahí y emite unas facturas de esas pro forma. También, aquí tenemos comprobantes fiscales que son los más comunes, como yo le decía, el que sustenta costos y gastos, el consumidor final que le entregan a todos los clientes. También hay de notas de crédito, notas de débito. Dentro de los comprobantes fiscales que mencionaba Flor Ángel, hay registro para gastos menores, que son los de caja chica, proveedores informales, aquellas personas que no están registradas y tal vez te hicieron un trabajo y tú tienes que hacer registro de gubernamental. A ver, evangelista. ¿Cuáles fueron los que te digo que son informales? Los proveedores informales es aquella persona que no está registrada, que no tiene un registro en la DGI, ¿verdad? Y tú tienes que emitir ese comprobante para tú poder reportarlo de que esa persona te hizo un trabajo. Anteriormente, habían muchas personas de una manera informal, por ejemplo, en la parte de la construcción, un maestro constructor iba, te hacía un trabajo, como él no estaba registrado, tú le hacías un comprobante de esto a ese proveedor
y lo emitía a la DGI para que ellos reconocieran ese gasto que tú tuviste. Ese formulario, podemos decir que sirvió mucho para muchas personas que estaban registrados de manera informal, llevarlo a que se registraran. Porque, aunque ustedes no lo crean, hay muchos de ellos que generan muchísimo dinero. Muchísimas personas que trabajan informalmente generan mucho, pero mucho dinero. Esos maestros de construcción, esos albañiles, plomeros, personas que se dedican a trabajo de electricidad, eléctricos, generan mucho dinero. Imagínense esas contratas con compañía de una construcción, la cantidad de dinero que se le pague y no están registrados, no hay manera de hacerle una retención. Entonces se le llenaban estos formularios de registro informales. Entonces, ¿qué sucedió? Que tú eres un plomero, me trabajaste a mí, le trabajaste a fulano, a fulanito, todo el mundo te llenaba ese registro, eso llegaba a la DGI y de un momento la DGI te llamaba y te decía, mira, señor fulano, pase por aquí, te notificaban. Y cuando tú ibas, te hacían registrarte, porque aunque tú decías, pero es que yo no gano eso y todo esto, mire, que usted hizo de este trabajo, de este trabajo, de este trabajo. Y eso llevó a que muchas personas se registraran. Eso pasó mucho en el sector construcción, con las escuelas, con las construcciones de escuela, de esos centros infantiles, de hospitales. ¿Cómo vamos? Hasta aquí vamos bien. Profe, quiero preguntarle algo. Claro que sí. Yo iba a eso mismo. Ah, también. Muy bien. Si yo estoy registrando una factura a un cliente con el NSF y trae un 0 de más, yo le quito el 0 y registro la factura. ¿Traía consecuencia? Pero ¿por qué trae un 0 de más? ¿Era pro forma, hecha por sistema, o fue porque la impresora fiscal yo dudo que te lo haya dado? Yo estoy asistiendo a mi hermana, ella trabaja con los salesianos en La Vega, y estoy yendo con la asistente de ella. Y estábamos registrando una de las facturas ayer. Y salía, el NSF traía 5 ceros. Aquí. Y después que le quitamos uno, salía con el nombre de él. O sea, tenía un 0 de más. Entonces yo quiero saber si eso trae consecuencias o no. No, mira, puede ser de que cuando digitaran la factura, la misma persona que la digitó se equivocó y te lo colocara. Pero es lo que te digo. Hay que ver si la factura fue pro forma, como yo le decía, si esos comprobantes te lo dieron por sistema. Cuando lo dan por sistema, en la misma oficina virtual y te dicen, tú tienes desde el 00001 hasta el 0010, por ejemplo. Y hay veces que cuando te hacen esa factura pro forma, quien digita te coloca un 0 de más. Si es así, no está mal, porque las impresoras fiscales es difícil que te digiten un 0 de más, porque acuérdate que esa impresora están totalmente conectada al sistema de la DGI. Vino la factura, no creo que fuera por sistema, ¿no? Porque fue la factura que la traen. Bueno, pues entonces es bueno que tú le hagas la observación a ellos para que ellos revisen, pero si ya quitándole el 0, si no te está afectando los dígitos de atrás, los dígitos de aquí, que son lo que en sí importan, no hay ningún problema, pero tú hácelo saber a ellos para que ellos tomen en consideración si es que la impresora tal vez está omitiendo, está generando algún error, para que ellos tomen carta en el asunto. No, porque cuando le quitamos el 0, porque yo era que le estaba dictando la factura. Entonces, cuando le quitamos el 0, tenía 5 ceros, le quitamos 1 cuando lo digitamos y ya entonces salía el nombre de él. Aquí quedó los 5 ceros como esa, 5 ceros y después tenía una secuencia de 3.
Sí, pero que entonces salía con un número de más. Tenía otro cero de más. Exactamente. Sí, eso puede ser por algún error. Notifícaselo, porque acuérdate que la secuencia va desde el lado izquierdo, va aumentando. Eso fue que la misma impresora le dio error o ellos se lo colocaron de más. Tú se lo haces saber para que ellos corrijan, porque eso le puede traer mucho problema a ellos. Eso le puede hasta traer inconvenientes con otro cliente. Ustedes porque lo supieron revisar, lo supieron hacer, pero tal vez otras personas no. Gracias, profe. Siempre. Elías, que tiene la manita levantada también. Sí, era para preguntarle si eso no era, ¿cómo decirle? Cobrándole impuestos obligados a los trabajadores de construcción y lo de electricidad. No era cobrando el impuesto obligado, porque mira qué es lo que sucede. Es que tú, si tú eres el ingeniero o el arquitecto de la obra, y tú le vas a pagar a un plomero, por ejemplo, por cubicaciones, 100,000 pesos, cubicaciones son por trabajo que han ido realizando, que te lo miden y te lo van pagando, y tú le vas a pagar a esa quincena 100,000 pesos, tú necesitas que ese gasto se te reconozca. Y más de que acuérdate que tú estás haciendo un trabajo de una obra donde hay una salida de 100,000 pesos, que si tú no lo colocas en qué se fue esos 100,000 pesos, ¿cómo luego tú vas a reportarlo? ¿O cómo tú vas a reponer ese dinero? Tú quedarías mal y tú no estás quedando mal. ¿Qué tú tienes que hacer? Para eso existe. Para eso está ese proveedor informal. Para esas personas que eran informales, tú lo llenabas, ahí tú tenías tu evidencia de que tú le hiciste el pago a los plomeros que no están registrados. Ya ahí está la evidencia de la salida de ese dinero y obviamente se te está reconociendo ese gasto en ese pago de salario, de trabajo. No es porque para agarrarle impuesto o para retenerle impuesto, sino que tú debes de tener claro también tu contabilidad como arquitecto y como ingeniero. ¿Se entiende el por qué ellos lo hacían? El por qué sucedió esto. Sí, sí, Eso entiendo. también es igual. Imagínate que tú tengas un restaurante y tú tengas que comprar mucho plátano porque tú vendes mucho mofongo, por así decirlo. Y tú ir al supermercado, obviamente ese producto te va a salir muy caro. Entonces tú se lo compras toda la semana a un señor, una guagua de plátano, y tú toda la semana 15,000 pesos. Tú necesitas reconocer ese gasto porque tú estás comprando un artículo. Entonces, si tú semana le compras 15,000 pesos de plátano, ¿cuántos son al mes? Al mes son 60,000 pesos. Y en un proveedor informal, que tú dices, pero un vende plátano. Sí, pero 60,000 pesos. Y imagina tú que de esos 60,000 pesos, su ganancia sean 30. Que los otros sean ¿verdad? De la producción. Entonces, tú como restaurante, ¿qué tú tienes que hacer? Emitir ese proveedor informal. Porque luego entonces en tu contabilidad, ¿cómo tú vas a identificar esa salida de esos 15,000 pesos toda la semana? ¿Se va entendiendo la idea? Ujú. Y no es que tú digas, ay, amigo, mire, yo no quisiera hacerlo, pero no. Emma, para más decirle, casi la mayoría de las personas informales conocen sobre esto. Obviamente que si usted no se lo dice, ellos se van a quedar callados. Pero los proveedores informales y todas esas personas ya conocen, ya saben ese tipo de formulario que existe. Miren, aquí luego tenemos, como hablábamos ahorita, los tipos de comprobante fiscal. El B01, que ya es el que se va a hacer nuestro confidente, que es aquel que nos ayuda a sustentar los gastos, ¿verdad?
en una empresa, las compras, los gastos. El de factura de consumo, el tipo 02, B02, que es para los consumidores finales, esas personas comunes, cuando nosotros vamos, adquirimos algún producto, un servicio, ¿verdad? Se nos entrega una factura con un comprobante fiscal, pero de consumidor final. También tenemos el 03, que son notas de débito. Esto emiten los vendedores que prestan servicio, ¿verdad? Para cubrir lo que son intereses, flete, que transporte. Y este documento B03 también se utiliza. Tal vez no es uno de los tan utilizados, pero existen también. Las notas de crédito, que son aquellas notas que se emiten cuando tú vas a anular o a devolver algún producto o un descuento. Por ejemplo, tú vas, compra, a veces eso sucede en las ferreterías grandes, suceden a veces notas de crédito, que tú compras algo, lo lleva, mira, el producto no le sirvió a lo que iba a hacer, entonces tú solicitas que una devolución. Entonces tú quedas con este balance a favor, que lo puede ir a buscar otro producto, cambiarlo por otro producto. Las notas de crédito, estas son B04. También tenemos el 11, comprobante de compra. Estos son ya cuando adquieran algún servicio registrada como no contribuyente. Lo mismo que les decía, estos son para aquellos proveedores informales, ¿verdad? Me hicieron un trabajo, hicieron algo, pero ellos no están registrados, no son contribuyentes de la DGI, son informales. Yo realizo este comprobante, el 11. También tenemos aquí el 12. Dentro del 12 son para aquellas empresas, por ejemplo, que se dedican a actividades como combustible, colmado, cuando realizan algún tipo de transacciones, también para que se me reconozcan. Por ejemplo, estas serían como gastos menores. Los gastos menores son aquellos que se realizan a través de una caja chica. Ustedes recuerdan cuando en el curso de contabilidad básica hablaban de caja chica, que son esos pagos que se hacen rápido, de montos pequeños. Entonces, esa caja chica, de una u otra manera, es un gasto para la empresa, que si tú lo sumas durante un año completo, a veces el monto es bastante grande, considerable. Y para que se vaya reconociendo mensualmente, ¿verdad? Yo puedo reconocerlo a través de un número 12. Estos son de los más usados, de los gastos menores más usados. Compras de colmado, que un pasaje, que un taxi, combustible. El 13, ya aquí son otros tipos de gastos menores que van efectuados, por ejemplo, cuando tiene algo que ver con el extranjero. Estos son muy poco utilizados, pero están ahí porque hay empresas que hacen sus transacciones. Los 14, ¿verdad? Que son para especiales, regímenes especiales como el impuesto selectivo al consumo, que aquí entran lo que son los cigarrillos, por ejemplo, pagos de servicios de telecomunicación, pagos de seguros, de primas de seguro, son estos regímenes especiales. Los gubernamentales, muchas veces hay que tener un poquito de cuidado con esto porque se ha dado el caso de que hay veces que cuando tú solicitas un comprobante fiscal, los jóvenes a veces que lo emiten no se dan cuenta. A mí, por ejemplo, en varias ocasiones me llegó a pasar y me metían uno gubernamental. No sé si en la misma secuencia la aparecían casi ahí juntitos y por eso a veces salía y hay que fijarse. Desde que te entreguen una factura con comprobante fiscal, lo ideal es revisar inmediatamente su numeración. Los gubernamentales se utilizan mucho para el ayuntamiento, oficinas que sean pertenecientes a lo que es el Estado, también existen esto.
Comprobante para exportaciones, el número 16, para aquellas exportaciones que se hacen fuera del territorio nacional, que muchas veces incluyen lo que son zonas francas. También hay comprobantes para ese tipo de empresas, según sus regímenes especiales. Cada actividad económica que tenga cada empresa va a tener su tipo de comprobante. Miren aquí luego el 17. El 17 graba algunas rentas de empresas que residen en el país, empresas extranjeras residentes en el país, y establece de una vez el pago del impuesto, que es un 27%. Es decir, hay muchísimos tipos de comprobante, pero nosotros, lo más utilizado, lo que más trabajamos podemos decir, son estos 4. El 01 que emite la compra y gasto, ¿verdad? El 02, consumidor final, las notas de débito y las notas de crédito. ¿Cómo vamos, chicos, hasta aquí? Muy bien. Está muy bien. Miren, aquí especifica el uso de los comprobantes fiscales, lo que hablábamos. Toda aquella persona que está registrada, ¿verdad? Que está registrada, que tiene su RNC, ya sea persona física o jurídica, obviamente puede utilizar factura de consumo, factura de crédito fiscal. Y las personas que no están registradas, que no son contribuyentes, lo que van a tener son factura de uso común, factura de consumo. Bien, aquí tenemos lo mismo. Algunos especiales, comprobantes especiales, que fue lo mismo que nosotros estábamos viendo. ¿Todo claro con lo que son los comprobantes? Sí. Es decir, que ya en esa parte ustedes son expertos, ¿verdad que sí? Yo no diría experto, yo diría conociente. Muy bien. O ya van haciéndose conocedores de la materia, ¿verdad que sí? Poquito a poquito. Exactamente, esa Sí. sería la palabra. Esa sería. Muy bien. Entonces, miren, chicos, ya vamos a comenzar a ir trabajando. Déjenme presentarles. Aquí tenemos el 606. Ya después de nosotros conocer un comprobante fiscal, inmediatamente, estoy aquí abriendo el formulario, vamos a conocer lo que es el formulario 606, que es lo siguiente que tenemos que saber después de esta parte. Déjenme compartirle. Aquí está. Miren, esto es lo que llamamos herramienta. La DGI le llama que es una herramienta de envío de datos, 606. Así mismo como suena, un 6, un 0 y un 6. ¿Verdad? Es aquella que yo utilizo para compra de bienes y servicios. Aquí es donde yo voy a plasmar todos los gastos que yo solicité, todas las facturas con comprobante fiscal. Esto es una herramienta bastante inteligente y es un envío de datos. ¿Por qué? Porque es una herramienta que me sirve para yo facilitarle información a la DGI. Es una herramienta donde yo alimento con información. No es aquella que me hace cálculo, no. Yo aquí la comienzo a alimentar. Todas las facturas que me van entregando, yo la voy llenando, la voy completando aquí para yo emitirla. Entonces voy alimentando esos datos para luego depositarlo a la DGI. Esta herramienta se hace mensual, abarca todo un mes completo. Por ejemplo, yo aquí tendría que tener todos los gastos de octubre.
Yo lleno todos los gastos de octubre desde el día 1 hasta el día 31. Todas las facturas que me lleguen con comprobante fiscal. Y luego tengo hasta el día 15 al mes siguiente para enviarla. Por ejemplo, si esta es la de octubre, yo tendría hasta el 15 de noviembre para enviarlo. ¿Por qué se da un plazo de unos días más? Bueno, porque muchas veces hay facturitas que todavía no han llegado, que van de camino, en lo que tú cuadras, revisa de que todo esté bien, ¿verdad? Siempre se lleva un periodo un poquito más. Ya tú terminándola, tú le envías. Entonces, este formulario que está alimentado con información que yo le estoy proporcionando, va a quedar guardado en mi oficina virtual. De igual manera, usted cuando lo guarda, porque esto cuando uno lo guarda genera un tipo de documento que es el que tú envías. Tú no envías a la DGI ese Excel. No, cuando uno le da a guardar, ese Excel genera un documento diferente, que es el que tú envías. Es un documento parecido como un blog de notas, que es el que ellos ven y revisan. Y ellos te mandan, tú envías, todo bien, y ellos te mandan tu mensajito, recibido satisfactoriamente. Y con los datos que yo tengo aquí, es que yo voy a realizar mis impuestos. Voy a realizar mi IT1, es decir, yo necesito completar este primero para yo luego poder hacer y trabajar mis impuestos. Entonces, por ejemplo, para ir llenándolo, déjenme ver. Voy a sacar esta pantalla para buscar otro 606, porque ese no me iba a permitir poder abrirlo, ponerlo a trabajar. Otro punto importante es que esos formularios son muy ñoños, para que ustedes sepan. Muchas veces, yo le voy a mostrar ahora, si no tiene, ¿qué sería? Déjame ver. Déjame colocarlo aquí. A ver si está. Ok, te me va a permitir abrir. Sí. Comparte entonces con ustedes. Miren, aquí tenemos el formulario. Cuando nosotros lo vamos a habilitar por primera vez, estos formularios vienen protegidos desde la DGI directamente. Hay ciertas columnas que yo no puedo llenar porque están protegidos, ¿verdad? Desde la DGI, que son columnas que se van alimentando solas. Entonces yo lo habilito, miren aquí, para poder trabajar, y él se va habilitando solo. Lo primero que yo hago es que yo coloco aquí mi RNC, si fuera jurídico, o una cédula. Voy a colocar un RNC de una cédula. Si fuera una cédula que no estuviese registrada, automáticamente te la va a negar. Porque te va a decir que ese número de cédula o de RNC no pertenece a un contribuyente. Entonces, aquí yo pestaño, ¿sí? ¿Alguien parece preguntar algo? Para preguntar, ¿te lo deniega automáticamente en el momento o simplemente En después? el momento. Dele, cheque, para yo verlo, dele. Ok, voy a poner, dame la tuya, dame tu cédula. 402 35. 35. Ajá. 833 791. Tú vas a ver. Voy a poner aquí que es agosto 10. Entonces, cuando yo le voy a dar aquí,
que yo voy a enviarla automáticamente, cuando yo le emita esa cédula, automáticamente me la va a bloquear, porque no es reconocida. Te va a decir, no, esa cédula, por ejemplo, ya aquí llenamos los formularios, todo, yo lo doy a guardar y la voy a enviar y de una vez me va a bloquear porque tu cédula no es un contribuyente. Automáticamente tú le das a enviar, te la va a bloquear de una vez. Entonces, por ejemplo, para los ejercicios que ustedes vayan a realizar, yo le voy a facilitar un número de RNC, ¿verdad? Solamente para que ustedes lo coloquen aquí, en esta parte. Es decir, porque vamos a hacer trabajos didácticos con esto. Profe. Ángel, ¿sí? Dígame. Flor Ángel. Sí, bueno, ya parece que se fue. Flor Ángel no se escucha. Era que le iba a decir que se escuchaba entrecortado, pero me di cuenta que es mi internet que tiene problemas. Ok. Entonces, aquí colocamos el RNC o la cédula, el periodo, usted va a la pestañita y ahí le aparecen todos los periodos. Usted va a elegir, por ejemplo, vamos a elegir el mes 9, el 10, por así decirlo. Cantidad de registro. La cantidad de registro son la cantidad de facturas que usted va a digitar. Si usted tiene 500 facturas, usted pone aquí 500. Si usted tiene 5, esas son las cantidades. Porque al momento que usted le dé aquí, miren, si yo pongo 15, yo le tengo que dar al botón de inicio. ¿Para qué? Para que ella me vaya habilitando. Porque arriba de la parte gris yo no puedo trabajar, miren. Inmediatamente estoy bloqueada, me dice que están protegidas. Aquí yo voy a emitir la cantidad de registro que voy a hacer. Voy a tener estos botones me van a ayudar a mí para poder trabajar, para validar si todo está correcto. Al final, el de generar archivo es cuando ya yo tengo todo listo, yo le doy a generar archivo y me va a emitir el archivo diferente que se envía a la DGI, porque no es de Excel, como yo le dije, sino un archivo que genera en forma como si fuera un blog de nota. Cancelar, obviamente, si tiene algo que cancelar, eliminar, y ayuda, donde tú tienes aquí instructivo o punto que te especifica sobre alguna casilla, si tú tienes algún tipo de error o dudas, y así sucesivamente. Flor Ángel, sí. Ahí se pone un ejemplo, la cantidad de registro de un solo suplidor o de todos. De todos. Si tú tienes, por ejemplo, 30 facturas y de esas 30 facturas tú tienes 4 suplidores, todos los suplidores que tú tengas, la cantidad total por el mes completo. Okay. Entonces, en este caso, nosotros vamos colocando, por ejemplo, el RNC, vamos a tener varias casillas. Casilla 1 para colocar el RNC de quien emitió la factura. Tipo de ID, si usted desglosa hacia abajo, por ejemplo, aquí en el tipo de ID, el número 1 es para empresas jurídicas. El número 2 no me lo permite, parece que está aquí bloqueado. El número 2 aquí sería para cédula. Luego nosotros tenemos aquí una casilla número 3, que son para los tipos de bienes y servicios comprados. Perdón. El 01 no es para la cédula y el 02 no es para la jurídica, para más personas. No, la 1 es de jurídica y la 2 de física, pero aquí no sé por qué
no me da la pestañita. Bueno. En ninguno me da la pestañita. Puede ser, déjame ver algo. No, no me permite la pestañita. En la pestañita, inmediatamente aquí nosotros lo podemos ver, el tipo de ID que vamos a utilizar. Abre una pestañita así mismo y le muestra 1 y un 2. Y luego aquí en la parte número 3, tipos y bienes de servicio comprado, nosotros tenemos el tipo de gasto que se está llevando. Si es un gasto de personal, ¿verdad? Un gasto, por ejemplo, de personal de la compañía. Si son por trabajos, suministro o servicio, aquí es cuando tú compras, ¿verdad? Para suministrar tu empresa. Arrendamiento, si tú tienes alquileres, son los arrendamientos, algún tipo de alquiler que tú tengas, de oficina, de nave. Gastos de activos fijos. Dentro de los gastos de activo fijo, muchas veces están los mismos mantenimientos que se le hacen a las edificaciones que se tienen. Gasto de representación, cuando se hace algún tipo de promoción o algo en la empresa. Otras deducciones admitidas, aquí pueden entrar lo que son algún tipo de gasto por algún interés o alguna prima que tú tengas que pagar. Gastos financieros, los intereses por préstamos que se tengan. Gastos extraordinarios, como lo dice su nombre, aquellos gastos que no son de manera común y se presentaron de manera eventual que se tengan que dar. Compras y gastos que formen parte del costo de venta. Aquí entrarían aquellas empresas que se dedican a la transformación de una materia prima. Por ejemplo, si tú compras algún material para transformarlo, una madera, uno tiene un taller de ebanistería, compramos madera, que compramos esa materia prima en recurso natural y la transformamos en un mueble, en un comedor, en una cama, ¿verdad? Aquí entraría lo que es esa compra, porque eso va a formar parte del costo de venta, porque va a haber una transformación de esa materia prima. Adquisiciones de activo, cuando tenemos o compramos algún tipo de activo, compramos un vehículo, una maquinaria, equipos, ¿verdad? Y el gastos de seguro, entrarían en esta parte. Aquellos gastos que se emiten ya sean por algún tipo de seguro. Es decir, él te especifica de qué fue ese gasto. Tú vas a elegir, va a tipificar el tipo de gasto que presenta esa factura, eligiendo una de las opciones. Por ejemplo, un gasto de personal, vamos a decir. Luego, la columna número 4, entraría lo que es el número de comprobante fiscal. Aquí entraría el B01, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, vamos a decir 523. Se coloca aquí, número de comprobante fiscal. En este caso, se entraría un número de comprobante fiscal o documento modificado. Estos se utilizan mucho cuando hay notas de crédito. Esta factura tiene hay una nota de crédito. Bueno, yo entonces digo B04, que sería la nota de crédito. Vamos a decir 4, por así decirlo. ¿Y a cuál comprobante afectó? A esta factura tenía una devolución. Es decir, ¿quién va a ser tu comprobante fiscal? La nota de crédito. ¿Y cuál te modificó? La factura que tú tuviste que devolver. Eso lo estamos viendo así de manera rapidita, pero lo vamos a trabajar. Ustedes lo van a trabajar. Yo le enviaré el formulario para que ustedes lo tengan para cuando colocamos o coloque el ejemplo, comencemos a realizarlo. La fecha de comprobante, vamos a decir 10. ¿Alguien tiene la manita levantada? Elías.
Una pregunta, ¿usted no va a facilitar también se supone, las facturas para nosotros hacer todo eso? Sí, yo le voy a dar un documento, es decir, no es que ustedes van a ver la factura en sí, sino un documento donde va a estar detallado la factura tal y tal, número de comprobante tal, del monto tanto. Ah, ok, está bien. Entonces ustedes la van a llevar aquí. Por ejemplo, fecha de comprobante, fecha de pago. Esta fecha de pago se utiliza muchas veces para aquellas facturas que tienen crédito, porque hay empresas, ¿verdad?, que te generan la factura y te dan crédito de 10 días, de 15 días. Aquí entonces se colocaría la fecha en que tú la fuiste a pagar. Ah, tú la tomaste el día 1, pagaste el día 15. Bueno, agosto, fecha de pago, 15. Para eso se utilizan esta fecha. La fecha que se originó el comprobante y la fecha que yo estoy pagando, porque hay muchas facturas que se dan con crédito. Si usted pagó el mismo día, porque fue ahí, fue efectivo o fue tarjeta, usted pagó de una vez, pone la misma fecha de pago normal. También tenemos aquí estas otras columnas, monto factura de servicio. Aquí es cuando son servicios que se pagan. Recuerden que los servicios son activos intangibles que yo no toco. Por ejemplo, si nosotros estuviésemos pagando una factura telefónica, eso es un servicio. Y bienes es cuando yo adquiero un producto que puedo tocar. Hay que tener cuidado con esas dos casillas. Por ejemplo, de teléfono, 2.500. Si fuera teléfono porque es un servicio. Pero si compramos suministro, es aquí, en bienes. El monto facturado, ¿verdad? El monto facturado se colocaría o te lo coloca muchas veces el mismo 606 cuando uno le da a generar. El monto facturado es el mismo monto que tú tienes, ya sea en montos en bienes o en montos en servicio. El mismo. Sería repitiéndose. El ITEVIS facturado es el ITEVIS que tiene la compra, ¿verdad? El ITEVIS que te genera la factura al final, tal monto. Ahí sería el ITEVIS facturado. El ITEVIS retenido, esto viene a través de retención. ¿Qué son las retenciones? Por ejemplo, cuando tú pagas un alquiler y te retuvieron el 10%, que eso es retención complementaria. Yo tengo que pagar 20 mil pesos de alquiler de oficina y a mí me retienen, me hacen una retención. El 10% son 2,000. Entonces, cuando tú pagas, ¿verdad? Tú lo que tienes que hacer, tú pagas tus 20,000 pesos, te retienen los 2,000, te entregan tu recibo y aquí se pone ese ITEVI. Cuando es por retenciones solamente. Las retenciones también se dan muchas veces por honorarios, se pueden dar retenciones y se colocarían cuando esa empresa te retiene CITEVI, te entrega una carta, una certificación de que te hizo esa retención para ello emitirlo a la DGI. Cuando una persona retiene, ella te agarra el impuesto y ella es quien se lo paga a la DGI. Pero a ti te tiene que entregar una carta o una certificación que especifique esa retención para que tú se la lleve o se la envíe a la DGI para que ellos sepan quién es que tiene ese ITEVIS tuyo retenido, a quién ellos deben de cobrárselo. El ITEVIS sujeto a proporcionalidad es un ITEVIS que que lo trabajan muchísimas empresas, aquellas que se sometieron a lo que fue una tributación especial. El ITEVIS a proporcionalidad se paga a través de compras. Este cálculo de ese ITEVIS tenemos que verlo en el IT1 porque eso es un porcentaje de la compra para que ustedes sepan cómo se trabaja. Pero cuando son facturas normales,
como yo no me están haciendo ningún cargo de ITEVI a proporcionalidad, esta quedarían en cero. El ITEVI llevado al costo es para aquellas compras de materia prima, cuando yo le puse el ejemplo de la madera, ¿verdad? Aquella materia prima que yo la voy a transformar. Esa factura me generó un ITEVI de tanto. Aquí lo coloco. Cuando son para llevarse al costo de venta. El ITEVIS por adelantar, ya en este caso sería el mismo monto del ITEVIS facturado que colocaríamos aquí porque es un ITEVI que tú pagaste adelantado cuando tú hiciste ese gasto, cuando tú adquiriste ese producto. Seguimos aquí. El ITEVIS percibido en compra también viene de la parte de sujeto a proporcionalidad, que viene a través de un cálculo. Ya la parte de la columna 17 y 18, que son tipos de retención en impuestos sobre la renta y monto de retención de renta, estas columnas todavía para lo que son facturas de gasto no se están trabajando de una manera per se, a menos que sean por otro tipo, ¿verdad?, de retenciones que se hayan hecho, alquileres, honorarios, que son las que son más utilizados. Por ejemplo, se utilizaban mucho los juegos por teléfono, los juegos de telefónico que generaban retenciones, que ya eso ni se ve, ni se está utilizando, ni se lleva a cabo. Son para colocar el tipo de retención. Es decir, me hacen la retención aquí, entonces aquí yo especifico, fue por un alquiler. Es que yo ofrezco un honorario. O fue por otro tipo de renta. Por ejemplo, dentro de otros tipos de renta, hay retenciones que son especiales. Hay empresas que a los trabajadores le ofrecen por un cierto tiempo vivienda o vehículo. Por ejemplo, un gerente de producción van a traer una máquina nueva, ese gerente tiene que aprender a cómo se utiliza, te envían fuera del país por 2 meses o 3 meses, allá obviamente te dan vivienda, te dan tus viáticos, transporte, entonces esas son retenciones complementarias especiales, porque no se te reduce del salario y la empresa te le está ofertando o te le está proporcionando para un beneficio de ella, que también esa puede llevar otros tipos de renta. Monto de renta el monto de la retención, el monto que se te retuvo. Aquí luego el impuesto sobre la renta percibido en compras, que va de la parte de la proporcionalidad. La casilla 20 es del impuesto selectivo al consumo, que es un régimen especial para aquellos que va con la producción de cigarro, de cigarrillo, de telecomunicación, de primas de seguro. Cuando son facturas que sustentan gasto con este tipo de producto, aquí se estaría colocando. Otros tipos de impuestos que exista de azar, ya por otro pago que tú hagas. Y ya al final lo que es propina legal. Esta casilla de propina legal es como yo le decía ahorita, si usted lleva un cliente a cenar o a comer, los restaurantes en sí te cargan lo que son un costo de propina legal. Cuando usted va a una factura, que usted la revisa, usted va a comer a algún sitio y cuando le dan su factura, al final dice propina, se la cargan automáticamente, que nosotros pagamos a veces 2 veces la propina, porque nosotros pagamos la que nos carga por ley el restaurante y aparte de eso siempre dejamos algo en efectivo. Entonces, ese monto que yo tengo ahí deducible en esa factura es lo que yo colocaría aquí como propina legal. ¿Se entendió esa parte? ¿Se entiende esa parte de la propina? Sí, profe. Y la forma de pago,
usted abre la pestañita y aquí en la forma de pago, usted va a decir si esa factura fue en efectivo, en cheque, en tarjeta, a crédito, si una nota de crédito, si el pago fue mixto. Es decir, usted va a elegir. Y donde dice aquí estatus, cuando usted digite todo, usted le va a dar al botoncito de validar y ese botoncito, si encuentra errores, aquí le va a decir 2 errores, 3 errores, un error. Entonces usted se va y aquí en el estatus le dice error en que a veces en la digitación el impuesto es más alto del valor generado. Entonces usted lo busca. Es que yo puse 5 y era un 3, por ejemplo. Al terminar, usted le da a generar archivo y obviamente este le va a generar, por ejemplo, miren aquí, él me dice que yo tengo 15 errores. ¿Por qué? Porque yo no completé ninguno de los datos. Miren, hay muchísimos datos que se quedaron vacíos. Así mismo, ella le dice. Entonces usted viene y arregla todos los errores. Al final, generamos archivo y ya ahí se generó su 606 de manera correcta. Ese es uno de los formularios que vamos a más utilizar. ¿Hay preguntas hasta aquí? De mi parte no, profe. Hay muchas cositas, pero ya entramos a los formularios, ya ustedes van a comenzar a trabajar, como yo le dije. No es que usted va a tener una factura, ¿verdad? Porque imagínense, sería como un poquito, no sé, para que ustedes vieran hacer una factura, pero van a tener un documento digitado con todos los datos que debe de contener esa factura para que usted complete y haga su 606. Todo claro en esta parte. Sí. Sí, profe. Bien, entonces miren chicos, ¿qué vamos a hacer? Yo le voy a colocar estos formularios. Antes de colocárselo, voy a abrirlo nuevamente porque le dije ahorita que son formularios muy delicados. Ellos con cualquier cosita emiten un error y ya no quieren abrirle la pestañita o algo. Antes de enviárselo, yo lo voy a revisar bien de que le permita abrir todas las ventanitas. Se lo voy a colgar en su plataforma. Ya en la plataforma ustedes tienen del material que hemos visto aquí, ese material lo tienen ahí, que lo pueden descargar para que ustedes lo utilicen, que yo sé que es de gran ayuda. Entonces, le voy a colgar esto, le voy a colgar el ejercicio para que vayan trabajando. Como ya nuestra próxima clase es el viernes, tienen un día por delante mañana para ir haciendo ciertas cositas y el viernes seguimos trabajando las dudas aquí en clase. Podemos ir trabajándola al mismo compás, al mismo tiempo. ¿De acuerdo con esa parte? Sí. De acuerdo. ¿Sí? Dígame, Aaron. No pude escuchar bien. Si podría repetirme lo que dijo últimamente. Que yo les decía que yo le voy a colgar el material en la plataforma. Entonces, como mañana no tenemos clases, sino el viernes, ustedes pueden ir trabajando ciertas cositas y el mismo viernes también vamos revisando al mismo tiempo, vamos trabajando. ¿Una tarea? Sí, una tareita. Pero yo siempre les pongo en el grupo, ya la tareita está en la plataforma. Profe, una pregunta. Sí, adelante. Usted, o sea, usted va a poner un formulario, vas a prestar como algunas numeraciones de factura, algo así, para uno llenar ese formulario que usted coloque. Exactamente. Ya. Pero ustedes saben que donde yo se la voy a colocar es en un archivo de Word, porque no tengo la manera de darle factura. Si hubiésemos estado presencial,
en el curso yo siempre tengo unas facturas que yo las llevo y se la van pasando entre todos y van llenando con facturas reales. Ustedes saben que por el método que estamos utilizando tenemos que tratar de utilizar los recursos de la mejor manera posible. Como yo no le puedo colocar facturas así, todos los datos que están en la factura, yo sí se lo coloco digitado en un documento. Y de ahí ustedes lo van viendo como que son su factura y la van pasando. Por ejemplo, en el caso suyo, Sandra, usted me dijo, ya usted ha trabajado con esto, que ya conoce el sistema. Hay muchos chicos que van ahí trabajando, van ahí, ¿verdad? Poquito a poquito, punchando, haciendo, para que ellos también vayan aprendiendo esa partecita. Ya está colgada la tarea. No, la tarea yo se la tengo que colgar. Ok. Sí, porque tengo que revisar el formulario 606 porque hay algunos que hay pestañitas que no quería abrir. Y ese formulario son muy ñoño, muy ñoño. Entonces ya sí estamos claros con esos puntos. Evangelista. Profe, el viernes entramos a las 7:30 o a las 7. Es muy posible que como a las 7:30. Yo siempre le mando el link. Hoy fue porque se me presentó un problemita técnico. Por eso no pudimos entrar antes. Porque Vipe de la casa no me quiso abrir por nada en el mundo. Tuve que esperar que llegara mi esposo. Estaba como afuera, en la calle. Entonces, pero Dios mediante el viernes entramos como en eso de las 7:30. Yo sé que muchos de ustedes son madres de familia, se complican un poquito con los niños, entonces siempre tratamos de buscar la facilidad para todos. Así que tranquilo, no se preocupen. Bien, entonces chicos, nada. Ya por hoy era todo lo que teníamos. ¿Qué le pareció los temas de hoy? Muy interesantes. ¿Verdad que sí? Muy buenos. Y cada día van a ser mejores. Mejores. Bueno, entonces, nada, gracias, agradecida de ustedes porque estén aquí. Y nos vemos el viernes, Dios mediante. Descansen todo y seguimos el viernes. Gracias, profe. Buenas noches. Me imagino que cualquier cosa o duda que uno tenga en cuanto usted cuelgue la tarea, le podemos preguntar por chat. Sí, por el grupo pueden preguntar. A veces por el grupo es hasta bueno, porque a lo mejor hasta la misma duda que usted tiene, la tiene otro, y ahí mismo aclaramos de una manera grata. O hay veces que si en el momentito usted escribe y yo no puedo responderlo, tal vez hay alguno de los compañeritos que tal vez tiene una idea y lo puede ir ayudando. Y así nos compenetramos más. Ahora, si es una información muy confidencial que usted quiere escribir, usted me escribe a sola, ¿verdad que sí? De acuerdo. Claro. Bueno, entonces nada, feliz noche a todos y descansen. Muchas gracias. Igual. Buenas noches. Bye, gracias.